noches, qué gusto, El Salvador, volvernos a reencontrar en este espacio de entrevista que se llama 8 en punto. Soy Sergio Méndez, su anfitrión. Esta noche, ya lo habíamos adelantado, estaremos conversando con periodistas, columnistas y también destacados miembros de diferentes movimientos sociales, por supuesto en la actividad política de nuestro país. El señor Paul Steiner de Democracia Limpia nos estará acompañando, al igual que el señor José Portillo, columnista y analista político, y por supuesto Bessie Ríos también es activista social y columnista de diferentes rotativos en nuestro país. Les presentamos a ustedes la pregunta como punto de partida porque vamos a abordar más adelante muchos tópicos que serán el tradicional collage de punto de partida para que usted nos acompañe en las diferentes redes sociales. Arrancamos, dice así: ¿cree usted oportuno que en las mesas de negociación entre el Partido Arena y el gobierno se integren los representantes de los resto de partidos políticos en nuestro país? Un 58% dice que sí, un 33% que no y un 9% que se debe de evaluar. De 205 votos sin haber iniciado esta su entrevista. Caballeros, damas, saludamos a quien hace posible noche tras noche el primer segmento de esta su entrevista 8 en punto, como lo es Banco Agrícola. Y bueno, nos incorporamos a esta tribuna de entrevista para darle la bienvenida a nuestros invitados de esta noche. El señor José Portillo, analista político y columnista de varios rotativos. José, un gusto tenerlo en su casa. Gracias. Gracias, Sergio. Buenas noches a todos los que nos ven. Ojalá que tengamos un bonito programa, ¿verdad? Claro que sí. Don Paul Steiner, miembro del movimiento Democracia Limpia. Un placer tenerlo también en su casa. Gracias por invitarnos, Sergio. Un gran placer estar aquí. Esperamos poder cumplir con las expectativas. Perfecto. Y le doy la bienvenida a Bessie Ríos. Me dijo que no dijera abogada, por lo tanto no lo voy a decir, mas ya lo dije. Bessie, lo siento. Me dijo que era activista social y columnista. Bessie, un placer. Buenas noches. Un gusto. Un saludo a todas y todos los que van a estar pendientes de este programa. Te felicito, Sergio, porque estás siendo parte de los paneles de Sin Mujeres No. Qué bueno. No, porque estás incluyendo mujeres, eso es bueno. Nosotros somos incluyentes. Acá nadie tiene restricción en esta su entrevista. Yo no sé si en otras, pero acá eso no existe, señores. Muy buenas noches a los tres, gracias por hacernos parte de su agenda. Arrancamos, señores, con el tradicional collage. Producción, acompáñeme, de las noticias más emblemáticas que han acaecido en los últimos días y que muchos rotativos han suscrito en su madera. Me desplazo. Dice así, arrancamos. La danza de los millones que tiene al país al borde del impago. Concluye sin acuerdos, nueva reunión entre el gobierno y el Partido Arena. El impago no les conviene a banqueros ni a centros comerciales. Dagoberto Gutiérrez, Gana, PDC, PCN proponen aprobar 600 millones en bonos si gobierno ajusta presupuesto 2017. Arena y el FMLN quieren pagar el FODES con dinero prestado. Milagro Nava sugiere quitar fondos a Corte Suprema de Justicia y para pagar FODES también a la Asamblea Legislativa. Miembros de la coordinadora sindical amenaza con una huelga nacional por el escalafón. Arena pide la derogación a reforma de ley del FOP para aprobar préstamos. Los hogares salvadoreños tienen menos ingresos y más gastos. Javier Simán, la pobreza en nuestro país se debe no a la falta de recursos, sino a la corrupción y al despilfarro. Con esta nota nos incorporamos, caballeros. José Portillo, permítame un ratito, primero vamos a arrancar con la dama de esta noche. Por supuesto. Bessie Ríos. Cuénteme un poco. Eso es discriminación. ¿En serio? ¿Contra quién? ¿Contra José Portillo? Positiva. De género, positiva. Así es. Bessie, cuénteme un poquito cómo ve usted el tema de la negociación en las mesas de diálogo para soluciones, la liquidez que no tiene hoy por el gobierno para poder honrar las obligaciones financieras en el extranjero. ¿Usted realmente piensa que ambos partidos políticos quieren quebrar el país? Uno, porque Arena quiere llegar a la presidencia en el 2019 y dos, porque el FMLN ciertamente tiene su plata para los comicios electorales y de nada va a servir si al final caemos en impago. Mira, lo que en realidad aquí está sucediendo, que con todos y todos sabemos, es que ya vino el Fondo Monetario Internacional y está sentado aquí y ha dicho: yo no me muevo hasta que ustedes no tengan un acuerdo.
Esto se viene cantando desde hace rato, varios economistas lo han venido diciendo. El grave problema es que cuando se toman las recetas que nos da el Fondo Monetario Internacional, que dicho sea de paso fueron las recetas que se establecieron en Sudamérica, lo que permitió que los gobiernos de izquierda ganaran, genera más problemas que en los que en realidad soluciona. Yo esperaría que Arena y el FMLN finalmente se pongan de acuerdo y tengan visión de país y no visión de intereses partidarios ni económicos. Sería bueno que se incluyan a los pequeños partidos o a los partidos con menor representación parlamentaria, porque partidos pequeños no hay, para lograr un acuerdo con todos los sectores. Pero además, desde mi perspectiva, también sería importante que estén los demás sectores. El sector sindical es un sector importante que debería estar representado en esa mesa, porque estamos hablando de las finanzas del Estado. Lamentablemente, tomar este tipo de decisiones requiere de muchos ovarios, en el caso de las mujeres, y de mucha voluntad. Son decisiones difíciles que deben de tomarse, pero que no se toman porque todo el mundo ha pasado gobernando pensando en los votos de la siguiente elección. Y así no se puede. Si ustedes no se hacen las reformas como corresponden, esto lo que va a hacer es un parche más que va a estirar el problema más adelante. Y así no vamos a salir. Don Paul Seiner, su valoración con relación a este tema, porque estamos en una situación complicadísima en este país donde muchos dicen, Dios guarde, así literalmente como el calor popular, que lleguemos a tocar fondo porque va a ser peor que lo que estamos viviendo. Don Paul, ¿cómo es que en 1992 los dos partidos se pusieron de acuerdo para llegar a los acuerdos de paz y ahora es imposible sacar adelante al país? Primero, creo que es importante que reconozcamos que tenemos ratos de estar quebrados. O sea, esto no es nuevo. Esto no es una crisis que hoy se nos hizo, o este año, o el año pasado. Desde que se firmaron esos famosos acuerdos de paz, no ha habido un solo año donde no ha habido un déficit fiscal. Entonces, hemos estado viviendo afiado por más de 24 años. Ese monto ya se nos volvió gigantesco. Y si encima de eso no solo estamos viviendo fiados, sino que también nos estamos, iba a usar una palabra más coloquial, pero estamos sustrayendo del patrimonio del Estado dinero que no nos corresponde, entonces estamos acelerando esa salida a la caída libre del precipicio. Pero que estamos ya en la caída libre del precipicio, no hay duda. Por eso es que ahorita tanto el FMI como los partidos políticos, incluyendo los tres que salieron hoy con su supuesta propuesta para resolver acuerdos, lo único que pueden hablar es pedir más fiado. O sea, en todo esto no hay ninguna propuesta estructural, que es el fondo del problema. Imagínate, estamos viviendo con gastos muchísimo superiores a nuestros ingresos. Los que nos están viendo hoy son los que más saben cómo curar ese problema. Hablando con uno de los empleados en mi empresa, le dije, ¿y tú qué harías? No, es que yo me siento con mi esposa, decidimos lo que vamos a recortar, porque no tenemos para comprar. Entonces, después del recorte, entonces vemos qué préstamos logramos. Pero aquí es al revés. Aquí queremos proteger ese gasto, sea despilfarro, sea justo, pidiendo más préstamos. Ok. José Portillo, voy con usted, su análisis sobre este tema, por favor. Mire, Sergio, en primer lugar, yo creo que necesitamos como ciudadanos informarnos un poquito más de cómo funciona el sistema en que vivimos, ¿verdad? Porque muchas veces se oyen opiniones de personas donde realmente le están reclamando al equivocado. Y en ese río revuelto que hay, es donde un gobierno irresponsable como el que tenemos ahorita hace changoneta el presupuesto año con año y después dice que la culpa la tiene la Corte Suprema de Justicia, que la culpa la tiene la Asamblea Legislativa, todos menos ellos, ¿verdad? Y como le están hablando a, desafortunadamente, bastantes personas que no comprenden cómo funciona el sistema republicano, estas personas no saben a quién irle a reclamar exactamente, y ese es el caldo
perfecto para que se forme, para que salga un caudillo, como lo fue Augusto en Roma, como lo fue Hitler en Alemania o como lo fue Hugo Chávez en Venezuela. Que Hugo Chávez dijo, yo les voy a resolver todos los problemas y lo que pasa es que mal es culpa mía, ¿verdad? Entonces, hablando ya de la parte estructural del problema, es que realmente cualquier persona cuando entra en problemas financieros empieza a ver qué cosas ya no puede pagar, pues. Pero aquí en El Salvador seguimos viendo una pauta publicitaria rampante de alcaldías, de dependencias del Estado, del Ejecutivo. Bueno, el mismo Canal 10 lo han convertido en una maquinaria publicitaria, ¿verdad? Ya no es aquella cuestión educativa que era antes. Le voy a poner un ejemplo. Recientemente CEPA con anuncios de televisión para echarse flores ellos mismos, cuando le recuerdo a CEPA que tiene 8 años de tener varado el puerto Cutuco, cuando el aeropuerto le ha metido 91 millones de dólares y sigue igual. Bueno, ya dijeron que el puerto de Cutuco no le interesa a nadie. ¿Por qué será, verdad? Porque se hizo mal. Porque ahí lo que se debe haber pasado es de entrada decir, miren, aquí tenemos un espacio, la empresa que esté interesada en esto, que venga a meter el dinero a los que sí saben, porque que me disculpen los señores de CEPA, pero ellos de puertos no son expertos. Aquí hay un puerto que se llama Cajutla, y yo no sé si usted ha ido, esa cuestión es una cápsula del tiempo, ya tiene como 60 años de haber quedado igual. Contratación de nuevas plazas, por Dios santo. Es una dicotomía el discurso. Tenemos un partido que grita, no tenemos para pagar pensiones, pero contratan a José Luis Merino con una plaza creada, traje a la medida, en primer lugar para otorgar un fuero, en segundo lugar para saber qué otras cosas más. Pero ¿cómo tienen para crear una nueva plaza si no hay dinero? En cualquier otro lado donde la lógica funciona, y mire, disculpe, eso no se puede hacer. Flotas de vehículos, pues en otros tiempos se criticaba que los funcionarios andaban en vehículos de $60,000, hoy andan en vehículos de $80,000, ya no son de 60,000. Número de asesores incontables en todos lados, y no estamos hablando del Ejecutivo nuevamente, estamos hablando de Asamblea Legislativa, de alcaldías, de Corte Suprema de Justicia. Es que todo el Estado se tiene que apretar el cincho, ¿verdad? ¿Por qué no hacemos? Mire, cuando se habla de concesionar cosas o de generar inversión privada que vaya a de cierta forma cumplir funciones públicas, eso se sataniza. En Guatemala, hace ratos, empezaron con un proyecto de hacer calles privadas, ¿verdad? Existe la calle antigua y está la calle privada. Si usted se quiere ir gratis, ¿verdad?, sin pagar peaje, usted se va en la calle antigua. Se va a tardar media hora, 45 más. Si se quiere ir en la calle privada, pues se saca la billetera y usted paga. La última que han hecho se llama VAS, Vía de Acceso del Sur. Conecta Ciudad de Guatemala, principalmente con este poblado que se llama Villanueva, Villa Canales. Yo acabo de estar por ahí por un tema de trabajo. Mire, es que uno parece que anda en Europa. Claro, hay que pagarla, ¿verdad? Pero esa es una inversión estrictamente privada. Es más, hay rótulos que dicen, esto es propiedad privada, y el que quiere que pagarlo, paga. Pero aquí hemos satanizado el que la empresa privada desarrolle esos proyectos, dejando la otra opción, porque no se trata solo de regalarle la calle como lo hicieron con el Citrans, ¿verdad?, sino que dejar la segunda opción. Pero mire, Sergio, ¿cuántos años tenemos de estar esperando el bypass de La Libertad, el bypass de Apopa, el bypass de San Miguel? El hacinamiento carcelario es ridículo. ¿Por qué no podemos decirle a empresas desarrolladoras de bienes raíces, mire, hágame una cárcel, se la voy a alquilar? Y un día me dijo un político, pero mira, eso fuera a privatizar el sistema de carcelario. Y le digo, bueno, mira, Leo, yo no sé si te has dado cuenta, pero las sedes policiales están en casas de privados, los juzgados ocupan edificios privados, el mismo Ejecutivo lo hace, la Asamblea Legislativa, el edificio, la biblioteca esta que está ahora la mascota es de un privado. Y por eso hemos privatizado la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia y el Estado. Por supuesto que no. Pero ¿qué es lo que pasa? Se habla con ideología, desafortunadamente, a una población que muchas veces no se ha tomado el tiempo de analizar los temas. Entonces, el que habla más bonito es el que gana, ¿verdad? Y no tocamos los temas de fondo. Ok, señores, hacemos una pausa, la primera en 8 puntos. Quédese con nosotros, vamos a seguir profundizando sobre los tópicos que planteábamos al inicio de este programa. Pausa, volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia.
Y nos desplazamos nosotros, le vamos a plantear precisamente la pregunta que articulamos en las calles de San Salvador, porque fuimos a buscar también la opinión de los salvadoreños, ya que en 8 en punto no es importante, es lo más importante, que son dos cosas muy diferentes. Y le preguntamos qué piensa con relación a la situación económica que vive nuestro país. Y esto nos dijeron. Escuchemos. Bueno, a veces porque nos inmiscuyen en problemas de política y los más afectados siempre somos los que ganamos el pan de cada día con nuestro trabajo. El movimiento viene desde atrás, no desde ahora, ¿verdad? Entonces, pero siento que aún está a tiempo si los dos partidos se unen para lograr salir, para sacar adelante al país, pero solo lo van a lograr unidos. Y no pensar, porque el problema de los dos partidos es que siempre piensan de dónde rascar dinero, no piensan en el pueblo. De tenerlo lo tienen. Lo que pasa es que no lo administran bien y lo administran en cosas no tan necesarias como carros de último año para los diputados, para los asesores de los diputados, para los asesores de los asesores de los diputados. Entonces como que no lo están administrando en cosas que de verdad importan. Venimos de atrás, de muy atrás. Algunos se zafan con asilos, otros se zafan diciendo que están muertos, entonces, todos los gobiernos han hecho una mala inversión de nuestros fondos, donde cuando ponen una ley no nos preguntan si estamos de acuerdo, aunque sale publicada en un periódico, pero poco podemos hacer, ¿verdad? Bueno, señores, esto es lo que dice la población salvadoreña. Bessie Ríos. Hay varios temas que quiero abordar en este segmento con ustedes tres. Uno de ellos es José Portillo se adelantó porque estaba estructuralmente haciendo un análisis muy integral. Usted hablaba de pronto que estamos en situación precaria económicamente hablando, pero que de pronto no bajan todos estos gastos que obviamente no vienen al caso. Y es que en alguna medida la grasa del Estado que vemos nosotros que cada vez va creciendo mucho más y la ley de responsabilidad fiscal, la de ejercicio público no llega. Hemos visto nosotros en los últimos días donde el dirigente del partido FMLN, José Luis Merino, que termina su fuero, su participación en el Parlamento Centroamericano, el 28 de los Corrientes, fue nombrado por el profesor Salvador Sánchez Serén dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, que tiene 4 viceministerios a la misma vez. Fue nombrado precisamente para que pueda coadyuvar en estos temas. La pregunta es si era necesario, si era no idóneo, porque no me corresponde a mí hacer esa valoración, pero si en este momento precisamente esa función no la puede desarrollar otra persona. Indistintamente de las imputaciones que se le han hecho en el pasado al dirigente del FMLN, a mí me llama muchísimo la atención la que varios senadores de los Estados Unidos han hecho, la que en el pasado el periódico ABC de España le hizo cuando le encontraron aquellas computadoras procedentes de Colombia, de la FARC, donde había una vinculación. Pero quizás la última noticia, yo me remito a eso, en la que la prensa gráfica y producción acompáñeme, y es prácticamente la que se genera acá. Merino es clave en la maquinaria de lavado de dinero de la FARC, dice periodista mexicano. Vámonos abajo, por favor, si me ayuda, porque es importante. El periodista mexicano José Cárdenas cree que es importante ir tras el dinero de la FARC en el extranjero, así como sobre las personas que apoyan la estructura, para evitar que en una eventual legalización del grupo utilicen el dinero que poseen e impulsar una redistribución forzada de la riqueza en Colombia. Bessie Ríos, esta pregunta se la articulo en una forma muy integral, porque hemos visto nosotros donde el magistrado Sidney Blanco ha dicho en todas las investigaciones de enriquecimiento ilícito, el señor Herbert Saca siempre sale a bailar porque todo mundo le compraba carros a él. Pero además de eso tenemos, acá lo tenemos, no me lo estoy inventando, magistrado Sidney Blanco, Charley recibía 5,000 al mes por manejar cuentas secretas, y luego se refiere a esto, pero se depositaron 19 millones de dólares solo en 2 años a la cuenta del ex secretario de la presidencia, del señor Saca, y también recibió fondos de Taiwán. En el caso del expresidente Saca, el exdirector del Seguro Social, Leonel Flores, y Elmer Charley, hay un vendedor frecuente de vehículos para estos funcionarios, se llama
Herbert Saca, manifestó el magistrado constitucionalista. Empiezo con usted, por favor. Mira, yo ya lo había colocado en redes sociales. Definitivamente se cae el discurso de no hay fondos cuando tú creas 2 plazas de alto nivel como las que se crearon. Innecesarias desde mi perspectiva. Tanto la del ex magistrado de la Corte de Cuentas de la República como la del señor José Luis Merino. Definitivamente creo que la mayoría de la sociedad salvadoreña tenemos claro que hay un componente atrás, ¿verdad? Que es el tema de mantener el fuero luego de que se ha escuchado el nombre de este personaje sonar en diferentes señalamientos, sobre todo con el tema de la FARC. Yo, cuando te referís a los senadores, tengo mis reparos, porque yo, con todo el respeto que me merece el señor Marcos Rubio, la verdad es que él ha defendido a un terrorista como Posada Carrillo. Entonces, a mí me van a perdonar. Uno es terrorista y el otro no, tampoco. Entonces, partiendo de eso, me parece que el Estado debe de explicarnos para qué quiere ese tipo de plazas. ¿Qué van a hacer? O sea, está poniendo un viceministro que dice de que las estructuras no son necesarias, entonces va a mandar a... Solo él va a salir, va a ir, va a regresar, qué capacidad tiene de traernos inversión, quiénes son las personas a las que ya tiene, cuál es el plan de trabajo. De eso no se ve nada. Solo es un nombramiento que en realidad en estos momentos de austeridad es completa y absolutamente innecesario. Ahora, con los vínculos que este personaje podría tener con el lavado y con el tema de la FARC, que es algo que viene desde hace rato sonando y que temprano le decía yo a don Paul Steiner que yo hasta la fecha no me trago eso de las computadoras, porque yo todavía no conozco una computadora que esté en la selva y aguante un bombardeo. Ellos, los gringos, tienen esa información desde hace mucho tiempo y ese fue el momento que ellos buscaron para sacarla. Ahora, con lo otro que mencionaba del señor Herbert Saca, definitivamente quien no conoce el autolote que el señor tiene ahí en la Constitución. Con la Constitución, ¿verdad? Ha sido una manera aparentemente muy fácil con la que han tenido de poder comprar vehículos a un menor costo, después venderlos más caros y hacer así el trasiego de la plata. Si la sección de probidad tiene la documentación, debería de iniciar los procesos. Yo sí estoy aburrida, cansada y desesperada de solo escuchar acusaciones sin procesos. No podemos estar en la sociedad acusando si no iniciamos un proceso judicial. Tienen las pruebas, inicien el proceso, pero no generen este tipo de sonidos y ruidos dentro de la sociedad. Ojo, que no estoy diciendo que no se denuncie, sino que se generan ruidos que nos distraen lo importante de lo urgente. Entonces, todo es importante. Nos interesa saber quiénes han estado llevándose la plata del Estado, quiénes son los responsables de que tengamos estos agujeros fiscales, que son agujeros que muy bien lo ha dicho la sociedad salvadoreña en las entrevistas que nos has transmitido al corte. La gente tiene claro que esto no es un problema de ahora, que aquí han robado, que uno robó menos que el otro, y si vamos a entrar en la defensa que tienen los partidos políticos del mío robó, pero robó poquito, y el mío está robando, pero está trabajando más, no vale la pena. Me parece de que sección de probidad, si tiene la documentación y tiene las pruebas, entrégueselas a Fiscalía. Y señor fiscal, enrollémonos las mangas de la camisa y empecemos a procesar a quien se tenga que procesar. Ok, ¿por qué mencionó Raúl López usted? Porque es una persona que fue destituida de la Corte de Cuentas de la República por vinculación partidaria. ¿Y usted cree que ahora la Sala de lo Constitucional le están dando, y lo voy a mencionar con mucho respeto, porque hay gente que se pone bien susceptible y de pronto se enferma hasta del estómago y después anda diciendo, Sergio, no me pareció lo que tú dijiste? ¿Usted cree, Bessie, que realmente al final de los tiempos se le da la razón a la Corte, a la Sala de lo Constitucional, cuando destituye? Y puntualmente lo digo esto porque se destituye al señor Eugenio Chicas y luego termina trabajando en el FMLN y se destituyó precisamente por vínculos partidarios. Se destituye al señor López, pero luego lo vemos en un cargo de... ¿Usted cree que se le está dando la razón al final? Lo que está a la vista creo que no necesita mayor explicación. O sea, usted ha estado viendo La vida de Juan Gabriel, lo que usted me está... ¡Qué malo! No, la verdad es que si tú tenés
si no tenés ese nivel de relación con el partido de gobierno, te destituyen y te toca pasar a engrosar las filas de los desempleados, de los cientos de desempleados que hay en este país, y no caes tan rápido en un nuevo cargo de alto nivel, con buen salario y con otro tipo de responsabilidades. Buen salario porque él dice que todavía no sabe cuánto va a ganar. Ay, pero no va a ganar en el mínimo. Ok. Ad honorem. Debería de ser ad honorem. Mira, Sergio, uno de los primeros programas que salimos contigo, hablamos del tema de la partidocracia y cómo esa partidocracia ha mutado. Tenemos una partidocracia oficial y una partidocracia criminal, dos mitades de la misma mesa. Tú puedes colocar a José Luis Merino, Herbert Saca, etcétera, en cualquiera de los dos lados, si tienes la evidencia que necesitas para ponerlo en el criminal, lo pones en el criminal, si no, lo dejas en el oficial, pero son miembros de la misma partidocracia. El hecho de que estamos viendo casos como destituyen a chicas de un cargo y lo emplean en el gobierno, destituyen a López de otro cargo y lo emplean en el gobierno, sale Merino del Parlacen, donde fue supuestamente electo directamente por el pueblo, y ahora entra de dedo a Relaciones Exteriores. Yo estoy extremadamente decepcionado con el presidente Salvador Sánchez Serén, porque yo pensé que él iba a tener la oportunidad de ser el presidente que se le recordó por limpiar la democracia en el país. Tuvo la oportunidad. ¿Y qué es lo que vemos? Encubrimiento. El gobierno, el Estado salvadoreño le ayudó a Mauricio Funes a irse sin pagar y le negoció con Ortega su asilo. Ellos mismos lo dijeron. Solo mira la camioneta de casa presidencial que atropelló al ciudadano, que pudo haber sido cualquiera que nos esté escuchando ahorita por casualidad, pero no han querido dar información. Es un encubrimiento, una impunidad total causada por el gobierno. Tenemos el mismo caso con un montón de situaciones relacionadas con despilfarro, relacionadas con corrupción, tanto de personas privadas como de personas públicas. Y lo único que estamos viendo son las razones por las cuales el ciudadano ha rechazado la política y el Estado como algo sucio. La gran mayoría de las personas con las que uno habla en la calle te dicen que el Estado no les ayuda a sobrevivir, que si ellos quieren darle de comer a sus hijos, ellos tienen que enfocarse en sobrevivir ellos mismos. Y esa es la manera en que la partidocracia se asegura de mantenernos divididos, de mantenernos apáticos y de mantenernos, como dije en un artículo, brutos, enfermos, hambrientos y dóciles. El problema fundamental que yo le veo es que tenemos una situación del dominio de los pocos sobre los más. Pero hay varias personas, como se ha corrido la voz, que están solicitando asilo político. No voy a entrar tampoco en detalles porque bueno, a ver si Sánchez Serén les va a ayudar a conseguirlo también. Medardo González parece que es un experto en eso. Y lo digo porque el fiscal general ya ha adelantado que él tiene conocimiento que todos los que están investigando ahora se van a pedir asilo político. Yo ya no tengo nada de fe en la honestidad de ningún funcionario que esté en el gobierno ahorita por las acciones del mismo gobierno. Si tú ves el mismo Medardo González en el corredor de la Asamblea Legislativa, cuando Iniciativa Social para la Democracia y Democracia Limpia estuvimos ahí el 12 de noviembre del año pasado presentando la pieza de correspondencia para que los delitos de corrupción y delincuencia económica no prescribieran, palabras de Medardo González: no tengo tiempo de hablar de corrupción. ¿Qué te dice eso? Sí, pero también generalizás al decir que no tenés confianza en todos los funcionarios. Hasta ver, no creer, y no he visto nada. Hay buenos funcionarios. ¿Nadie lo ha convencido de usted, don Paul? Yo te puedo decir. Hasta la fecha no veo ni de derecha, a ni nadie. de izquierda. Nadie. Ni de centro. Nadie. No, bueno, voy a ir a una pausa. Tal vez a José Portillo si alguien lo convence. Pero un amigo televidente me pregunta, José Portillo,
hablemos un poquito también del partido Arena. Hay varios diputados que se han ido en Inglaterra. Uno de ellos es el señor Donato Vaquerano, Alberto Romero y Norman Quijano. Hay que ser parejos. Entonces también hay que señalar, aguánteme un ratito, me están pidiendo pausa y regreso con usted. Volvemos. Estamos de regreso. Antes, en menos de 30 segundos, un amigo televidente dice: las firmas que se recogió el señor Paul Steiner serán usadas exclusivamente para la CICIG. ¿Puede garantizar esto? El Movimiento Democracia Limpia dijo desde el inicio que las firmas que recogíamos siguen para eso y solo para eso se iban a usar. ¿Solo para eso? Sí, es un rumor que comenzó a destaparse ayer, que no tiene ninguna fundación, y como aquí somos buenos para tratar de desacreditar con mentira, yo creo que esa es la intención detrás. No se preocupe, usted firmó, su información está mantenida totalmente confidencial y no será utilizada para nada más. Ok, José Portillo, voy con usted, por favor. Bueno, comienzo con el televidente que dijo que yo no había dicho nada del partido Arena. Y regreso al punto que hacía hace un momento, donde nos tenemos que educar un poquito más sobre cómo funciona el Estado para opinar. Porque fíjese que incluso ustedes lo pusieron en el Twitter, que yo dije que el Estado entero se tiene que apretar el cincho. Entonces, el Estado es Asamblea Legislativa, el Estado es Corte Suprema de Justicia, es todo el aparato estatal. Entonces, yo cuando estoy diciendo que el Estado, no me estoy refiriendo al Ejecutivo. De hecho, me cuido siempre de hacer esa salvedad, porque desafortunadamente, nuevamente, yo oigo una gran masa de personas creyendo que todos los problemas se originan en casa presidencial, y el Ejecutivo solo es uno de los 3 órganos del Estado que nos tienen en la situación que nos tienen. Ahora, yéndonos al punto que estábamos discutiendo de los actores de los diferentes partidos políticos, fíjese que yo recuerdo con mucha claridad que el expresidente Funes dijo que el Parlamento Centroamericano era un cementerio de políticos corruptos, ¿verdad? Entonces me imagino que eso también aplica para el señor Merino, que viene saliendo de ahí, y para él, el señor Funes, que también quiso ir al Parlamento Centroamericano. Que la sala le dijo que no. Que la sala le dijo que no. Entonces, antes era cementerio de políticos corruptos y después se quiso ir a meter a él, ¿verdad? Entonces ahí como que se delató. Las instituciones del Estado están siendo instrumentalizadas para proteger a la corrupción y también para atacar al adversario político. Vamos puntualmente, que no me canso de denunciar al señor Marco Rodríguez, que me parece que es el funcionario más nefasto que ha existido en el país. ¿Por qué? En primer lugar, porque es un mentiroso descarado, ¿verdad? Pero en segundo lugar, le voy a poner un caso bien evidente. Revise usted, amigo televidente, el Twitter de Marco Rodríguez y encuéntreme usted a dónde ese señor ha dicho pío de los 18.7 millones que se están hablando de Elmer Charlé en 2 años de los 5 que estuvo el señor Elmer Charlé. Pero no vaya a ser que sea el caso FECEPE o cualquier otro caso, que ese es una gallina asustada gritando a los 4 vientos. Entonces, sí, está bien que denuncie el caso FECEPE, pero le recuerdo que él es el secretario anticorrupción. ¿Por qué no dijo nada de todos los problemas que hubieron en la presidencia Funes, cuando él en ese momento era subsecretario de Transparencia, Participación Ciudadana y Anticorrupción? Mire, transparencia lo han desnaturalizado de tal forma que hace 2 días estaban hablando de un arresto de un funcionario venezolano. Por Dios santo, ¿qué tiene que estar haciendo transparencia hablando de problemas de Venezuela? Pero ¿qué es lo que pasa? Marco Rodríguez ha convertido esa secretaría en un instrumento para atacar a sus adversarios políticos y para defender tontamente, porque la verdad que sus argumentos son tontos, y me gustaría que un día lo invite aquí y me traiga a mí también, porque le gusta estar hablando así con el tonito, ¿verdad? Que cree que engaña a todo el mundo y el engañado es él, ¿verdad? Me gustaría que lo trajera para hablar de estos temas. ¿Por qué no habla de todo el tema Tony Saca? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque son sus socios políticos del FMLN. Nuevamente, de Herbert Saca yo nunca lo he oído decir nada. De Tony Saca, con los problemas que ha tenido, tampoco, ¿verdad? Y solo acabo con algo. En el caso puntual del señor Merino, que acaban de incluir como parte del Estado y que sus impuestos y los míos van a pagar ese salario, lo que debió haber pasado es que si se necesitaba ese puesto,
ya tienen suficiente gente adentro del Estado y ahí deberían de haber buscado a alguien que me imagino que entre esa cantidad de gente que tienen contratado, más de alguien debe de haber con la capacidad para ejercer el puesto. Porque los que criticamos el tamaño del Estado, no estamos esperando que mañana el presidente Sánchez Serén venga y quite 40,000 gentes. No, ¿qué se tiene que hacer? Se congelan las plazas al día de hoy y la gente que se va jubilando no se reemplaza y la gente que se retira del Estado por otras razones, como una renuncia, tampoco se reemplaza hasta llegar al punto donde el Estado equilibre el número de funcionarios que realmente tiene. Mire, con todo lo criticable que pudo haber habido del gobierno de Paco Flores, porque hay cosas muy criticables como los fondos de Taiwán, es el único presidente en era moderna que ha reducido el tamaño del Estado y ahí están los números para probarlo. Lo redujo en 1.7%. Todos los demás lo que han hecho es aquella vaca que crece, aquella vaca que sigue creciendo y llega el siguiente y la vaca sigue creciendo, porque ¿sabe lo que pasa? No es negocio llegar a quitar gente. ¿Por qué? Porque el Estado se convierte en esos votos que yo necesito para ganar la siguiente elección, ¿verdad? Y lo han convertido en ese negocio. Entonces definitivamente estamos ante un sistema hipócrita, ¿verdad? Ante un sistema que no tiene ninguna validez. Mire, por Dios santo, Corte de Cuentas, ¿cómo, en qué cabeza cabe que con todos estos temas que han salido de diferentes funcionarios, de diferentes partidos señalados, la Corte de Cuentas no ha dicho nada? Aquí no ha pasado nada. ¿Me entiendes? No tiene nadie que diga nada. Sí, pero nunca ha dicho nada, aunque ha tenido, ¿verdad? Pero dale vuelta. Sí. ¿Cómo se le ocurre a los diputados que supuestamente nos representan no acelerar el nombramiento? Por supuesto. Porque obviamente hay problemas serios. Hay problemas. Entonces, forma parte la elección de estos magistrados de la Corte de Cuentas. Definitivamente toda la población sabe que forma parte de un paquete de negociación. Que siempre acaba lo mismo. Y el del otro. Y el que nos mata para todos. Los funcionarios que entonces que solo no termino con esto. Entonces, nuevamente, yo lo invito, amigo televidente, a que de verdad se interese por la situación que tenemos en el país, se interese por conocer el sistema, porque definitivamente usted tiene que presionar para estos temas, para que elijan Corte de Cuentas y que elijan a alguien que haga su trabajo. A mí me llamó la atención lo que acaba de decir Bessie Ríos, porque el expresidente del Banco Central de Reserva ha dicho que han habido 3 periodos presidenciales donde se vienen maquillando cifras en este país. El maquillaje de cifras es una cosa que viene histórica. Viene desde hace ratos, o sea, no es de los gobiernos del FMLN. Los gobiernos del FMLN debieron haber erradicado eso, porque entiendo yo que cuando llegó el doctor Da al Ministerio de Economía encontró la estructura dentro del DIGESTI que hacía eso. ¿Por qué no los quitaron? ¿Por qué no los movieron? No tengo la más mínima idea. Ahora, para mí es bastante preocupante que el año pasado se entregó tardíamente el informe de la encuesta de propósitos múltiples, donde se hablaba de un aumento de la pobreza de alrededor de 2.3%. Hoy se vuelve a presentar tardíamente, en octubre, y se habla de un aumento del 3%. Si usted suma, estamos hablando de un 5.3% de la pobreza en 2 años. Y la estadística nos decía que de 2009 a 2012 el gobierno de Mauricio Funes había bajado la pobreza a 5.9%. Si usted hace la resta, prácticamente en 7 años solo se ha reducido la pobreza en 0.6%. Usted se puede decir, porcentajes, números. Estamos hablando de personas, de familias que no logran terminar el fin de mes, de gente que, además de que está siendo golpeada por el tema económico, se le ha retirado el subsidio al gas, al agua, a la energía eléctrica. Y además se da cuenta en sus comunidades que el control territorial del gobierno no llega, siguen mandando las pandillas. Se gasta enorme cantidad de dinero en uniformar el nuevo grupo policial que tiene la PNC. Está hablando el ministro de Justicia y Seguridad Mundial Payés, de la Defensa. Me refiero al nuevo equipo de la PNC que han salido con un uniforme. Está hablando de la PNC, no está hablando... No estoy hablando de los uniformes de Gerardo Barrios, como no. que también es un gasto. Okay. Pero yo me refiero, ¿era necesario hacer ese uniforme? ¿En serio era necesario? Usted se lo pregunta. En realidad no es necesario haber hecho ese tremendo gasto. Tenemos a la gente con enormes problemas económicos, sin los subsidios,
Y hoy nos están empezando a sobrar la espalda porque ya el Fondo Monetario Internacional quiere que se le suba el IVA y yo no sé cómo va a ser esa negociación con esos partidos políticos, porque hablando de transparencia, yo estoy esperando que eso sea televisado, como fue lo del salario mínimo. Ok, pausa, volvemos. Estamos de regreso, El Salvador, y por supuesto se nos acabó el tiempo, venimos a despedirnos. No me resta más que agradecerle tanto a Bessie Ríos, que nos haya acompañado. Muchísimas gracias, Bessie, por su tiempo. Para mí un placer estar aquí contigo. Un saludo a todas y todos. Un saludo especial para la gente de la Escuela de Fútbol de mis hijos de Sierra y para Arte Salón, que son los que me arreglaron hoy. Gracias. Perfecto. Paul Seiner, un placer. Gracias, Sergio. Es un placer estar aquí. ¿Algún salón en especial? Un fuerte saludo a Paolo Luz. Okay. Ay, Dios mío, ya nos van a dedicar una carta. Yo mejor me hago para acá. O sea, por ti. Un gusto, un placer. Bessie, no tenía el gusto de conocerte y que la verdad que gusto estar contigo por acá. No, hombre, si se han abrazado allá afuera. No mientas, si su mamá no le enseñó a mentir. Pero en realidad qué buenas intervenciones y yo sí agradezco la invitación. Y agradezco también el hecho de que a personas que no somos parte de un partido político, de un movimiento, nos inviten, ¿verdad? Perfecto. Creo que vale la pena decir, Sergio, que ojalá esas negociaciones triunfen rápido, que tengamos un pacto rápido, ante cámaras, con transparencia y con la participación de todos los sectores, y a mí me encanta estar en tu programa. Gracias, muy fina. ¿Ves si usted es casada, verdad? Sí. Qué bárbara, qué cuenteada la que le ha pegado usted a la... Con 4 niños. Qué bárbaro, dice, es una hora familiar, José. Señores, un gusto. Como está la economía, mi esposo y yo decimos bienvenido al apoyo económico que quiera venir. Perfecto, buenísimo. Caja de Crédito de Colón, porque es parte activa de la entrevista 8 en punto. Tómenme cuenta a mí también, por favor. Señores, me desplazo y les presento a todos ustedes la participación ciudadana de esta noche. La pregunta que colgamos decía así: ¿cree usted oportuno que en las mesas de negociación entre Arena y el gobierno se integren los representantes del resto de partidos políticos? Un 57% dice que sí, un 34% que no hay necesidad, prácticamente lo que está diciendo. Un 9% que debe de evaluarse, de 285 votos, siga participando porque 8 en punto no duerme. Olimpia 33 en segundos. Soy Sergio Méndez, será hasta mañana. Que el Señor bendiga a todos.